Versículos del 13 al 15, vamos a leer Joel 3, del 13 al 15, alternadamente. Dice la Escritura: echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Todos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Puedes tomar tu lugar. Debemos entender de que estamos viviendo tiempos de acontecimientos proféticos. Las noticias del año 2018 son alarmantes por la violencia que se tuvo en México, de tantas muertes violentas, feminicidios, como nunca se habían visto en el año 2018. ¿Qué dijo Dios al principio del 2018? Que el 8 significa nuevos comienzos. El 8 significa vida, pero también muerte. Significa luz, pero también tinieblas. Algunos estarán en luz, otros en tinieblas. Algunos estarán en vida, otros en muerte. Y estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Isaías 60. Las tinieblas están cubriendo la tierra, pero hay un remanente de Dios en la tierra, la iglesia de Jesucristo, que está haciendo luz donde hay tinieblas. Estamos viendo a muchos cristianos de las diferentes denominaciones despertar al conocimiento verdadero de Dios y dejar lo que es la religión cristiana. Hablo en términos del concepto humano de religión cristiana. Aquellos que solamente tienen religión del domingo, vienen cada domingo para acallar su conciencia pecaminosa, porque viven en pecado y no quieren arrepentirse, pero por el hecho de que un día se bautizaron en una iglesia cristiana y asisten a una denominación cristiana, creen que ya son salvos. La salvación es un proceso de santificación. La Biblia dice: no dejen de congregarse, no dejen de reunirse para ser exhortados en la palabra. La maldad se está incrementando y pueden ser contaminados por la maldad. En tu trabajo, 8 horas estar escuchando a personas que maldicen, personas que hablan el lenguaje del mundo, que hablan muerte, que hablan enfermedades, que hablan la tragedia, que hablan pobreza, que hablan ruina, hablan el lenguaje del diablo. ¿No podrás contaminarte tú? Hay personas que no le creen a Dios, no creen las Escrituras, no creen lo que Dios ha dicho, sino creen lo que la gente dice. Por el hecho de que estén sucediendo circunstancias como la pobreza, la ruina, la violencia y muertes, eso no quiere decir que la Biblia no se esté cumpliendo, todo lo contrario, se está cumpliendo. Y la Biblia nos enseña que no debemos caminar por lo que vemos ni oímos del hombre en la tierra, sino por lo que Dios dice en su palabra. Por eso venimos a la iglesia a ser exhortados para arrepentirnos de todo pecado. Porque Dios demanda santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Todo lo que sucedió en el 2018 y los periódicos lo han dicho, lo han anunciado, desde el principio del 2018 Dios lo profetizó. Y empezamos el 2019 y Dios dijo: será el doble del 2018.
Para los que caminan en luz, la luz se intensificará. Las revelaciones estarán en el corazón de los hijos verdaderos de Dios. Dios se estará revelando en el corazón de los que están buscando su rostro, escudriñando las Escrituras, los que están orando, clamando por la paz de México, por un cambio, que los malos se arrepientan de todo pecado y clamen a la salvación, porque viene el tiempo del juicio. Por eso tenemos que entender acerca de los tiempos que nos toca vivir. Esta palabra que está en Joel 3:13, Dios nos las dio antes que naciera la iglesia Maranata. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Y esta fue la palabra que puso Dios en nuestros corazones y así nos identificábamos. Echad la hoz, hay que evangelizar, hay que ganar almas, la mies está ya madura. Vamos a meditar sobre lo que leímos en Joel, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice la Escritura: echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno. El lagar es un sitio, es un lugar, es el lugar donde se pisan las uvas. De las uvas sale el vino. Para que haya vino hay que aplastar las uvas. Las uvas tienen que ser aplastadas para que haya vino. Y dice aquí, el lagar ya está lleno. O sea que es el tiempo de trabajar, 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 no de estar ociosos. Rebosan las cubas, o sea, los barriles o las tinajas donde se coloca el vino, está rebosando ya. Es como un barril de madera que se empieza a filtrar porque está tan lleno y empieza a filtrar por arriba, por abajo, por todos lados. ¿A qué se refiere Dios con todo esto? A la maldad del hombre. La maldad está aflorando por los poros del hombre en general. Todo ser humano ha nacido en una naturaleza pecaminosa. En el pecado de Adán y Eva, hemos nacido todos con un potencial a la maldad. Si no oímos de Jesucristo a tiempo, esa maldad se incrementará. Lo estamos viendo en México, la corrupción de arriba abajo, de abajo arriba. Políticos corruptos de todos los niveles, sean jueces, sean gobernadores, sean presidentes, banqueros corruptos, empresarios corruptos. Estamos viendo la corrupción a niveles que no sospechábamos, y mientras más están escarbando, más está saliendo sindicatos corruptos, todo tipo de asociación en corrupción. Las religiones corruptas. Jesucristo viene a reinar a todas las naciones de la tierra
entre ellos México. Se está preparando el camino. El grave problema del cristianismo es que ha vivido en un pensamiento de religión, pero todo está siendo sacudido, todo está siendo sacudido por la mano de Dios. Si creemos que este año 2019 las cosas van a cambiar, la Biblia dice no, porque el pecado es pecado y el pecado está abundando en las personas que no quieren ser alumbradas con el Evangelio de Cristo. Rechazan el Evangelio, rechazan la predicación del Evangelio de salvación, no quieren venir a las iglesias. Ellos están mejor en su casa viendo televisión, el diablo trabajando en sus mentes. Así que por eso este texto bíblico es fundamental, está hablando de los tiempos actuales. Dice el versículo 13, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, mucha es la maldad de ellos. Y Dios está hablando ya de juicio, juicio, juicio. Los malos no van a prevalecer. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, está hablando de la guerra de Armagedón, está hablando ya del tiempo después del rapto. Cristo levantará su iglesia y entonces vendrá todo juicio sobre el planeta Tierra. Y ya empiezan a caer cosas del cielo como el meteorito que cayó en Cuba, se alarmaron, nunca había sucedido de una manera tan palpable, tan visible en los tiempos de ahora, pero ahora lo están viendo y vieron el material de lo que cayó. Dice aquí, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Dios reunirá a todos, a todas las naciones en este valle. Vayamos a lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Estar despierto espiritualmente, no te entretengas con las noticias que estás viendo en los medios de comunicación, son distracciones. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, es la guerra de Armagedón. Armagedón es un lugar, es un sitio como el lagar es un sitio donde se pisan las uvas. Armagedón será el lagar donde Dios va a pisar a los malos. ¿Quiénes mueven a los malos? Esta es una gran enseñanza que hemos recibido, sobre todo en esta iglesia Maranata, desde que comenzamos. A algunos no les agrada oír de demonios, pero los demonios se están moviendo en la gente. Los demonios necesitan un cuerpo donde manifestarse. Y dice aquí, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, se refiere al diablo, y de la boca de la bestia, se refiere al anticristo, y de la boca del falso profeta. Aquí está la trinidad del diablo, la trinidad diabólica.
Satanás, el anticristo y el falso profeta o la religión de idolatría, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, demonios a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, están perturbando la mente de los reyes, de los presidentes de naciones, están perturbando a todos los que están en autoridad. Por eso hay que orar por las autoridades. Si una autoridad no tiene una cobertura de oración de la iglesia, está desprotegido. Así que son los tiempos que estamos viviendo, donde los que están en autoridad, algunos están siendo atacados por demonios y los demonios atacan la mente, la boca, son los que hablan de parte de los demonios, hablan del infierno, hablan de parte del diablo. Si tú no tienes discernimiento de lo que está sucediendo, te vas con lo que dice la gente. Todo hombre es mentiroso, dice el Dios en su palabra. Tú necesitas al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Si no tenemos al Espíritu Santo, estaremos en confusión. El Espíritu Santo nos ayuda para la guerra espiritual contra los demonios. Aquí en Apocalipsis 16:14 está hablando de demonios, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por eso hoy hay vientos de guerra en el mundo. Todo lo que está escrito se cumplirá, no a como lo piensa el hombre, sino a como Dios lo está determinando. Por eso dice aquí que todo esto es un preámbulo de la venida del Señor, es la guerra de Armagedón. Vayamos a Zacarías, está profetizado, porque esta guerra se librará allá en Israel, el odio hacia Israel se está incrementando. Tú eres cristiano, hombre o mujer, para orar por Israel. Tú no puedes llevar el evangelio si primero no bendices a Israel. Son los requisitos previos a la evangelización que tenemos que hacer. Primero los judíos, después los gentiles. Y hay judíos en Israel, hay judíos en Estados Unidos, hay judíos en México. En México hay una colonia de judíos, la colonia Polanco. Hay sinagogas judías en México. Hay toda una historia de cómo llegaron los judíos a México. Y donde están los judíos está la bendición de Dios, la bendición económica, bendición material. Zacarías dice en el capítulo 12, versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, versículo 3, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Dios está cumpliendo su palabra. Y aquí habla en el capítulo 14, versículo 2, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, robos. Hoy muchas personas se alarman con las noticias de robos en las casas, de violaciones.
ora a Dios para que no estés en el tiempo de la gran tribulación. Si ahorita que está todavía la iglesia de Jesucristo está sucediendo esto, imagínate cuando ya no esté la iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia que detiene al diablo en la tierra, pero cuando ya no esté la iglesia, el diablo estará a sus anchas. Un tiempo, 7 años. Dice aquí, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Aquí habla de violación de las mujeres. ¿Qué está sucediendo hoy en los feminicidios? Son personas que están al acecho de las mujeres, las violan y las matan. Esto lo estamos viendo, y aquí no está hablando de los tiempos de hoy, sino de lo que vendrá de otra manera. Este es un escenario que se está preparando. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esta es la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Cristo partió al cielo desde el monte de los olivos, regresará de nuevo al monte de los olivos. ¿Cuál será el escenario? Crisis mundial, crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de seguridad, de todo tipo de crisis. La maldad en su máxima expresión. Hoy no se compara con lo que vendrá. Por eso tú tienes que ubicarte en el tiempo, no pensar en muerte si eres cristiano, hombre o mujer. Los que no están bajo la cobertura de Cristo tendrán problemas, porque solamente la sangre de Jesucristo puede cubrir a una persona. Si una persona está fuera de la sangre de Cristo, está sin cobertura, la muerte prematura le puede llegar. Tú puedes estar enfermo sabiendo que la enfermedad es un demonio que está atacando tu cuerpo y es temporal, es un enemigo que tienes que reprender, pero no pienses en muerte, aunque el médico te diga ya te vas a morir, porque hay médicos que están diciendo ya prepárate, es cáncer, y hay personas que están creyendo lo que los médicos están diciendo. Hoy en día hay mucha equivocación médica, mucha equivocación en los análisis clínicos. Ellos están viviendo más en el negocio de hacer dinero, no en la salud de la gente. Y los errores médicos están a la orden del día, son personas humanas. El que te va a dar la verdadera respuesta es Dios en su palabra. Y Dios no ha pensado en muerte para ti ni para mí. Dios quiere de que tú y yo alumbremos en esta tierra. Vamos a pelear la batalla, aprende a pelear la batalla por tu cuerpo, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu ciudad, por tu nación. Pero no pienses en muerte. Es más, los que están en amenazas de muerte hay que irlos a rescatar. Esa es la evangelización. Hay que evangelizar a aquellas personas que están bajo amenaza de muerte porque están fuera de la protección de Dios.
tienen que entrar a la protección de Dios. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 24, Proverbios 24, versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte. Esta es tu tarea como cristiano, hombre o mujer. Esto nada tiene que ver con la religión cristiana. Un cristiano religioso no evangeliza a nadie, no le habla de Jesucristo a nadie, ni en su trabajo, ni en su casa, ni en ningún lugar. Y cuando viene a la iglesia el domingo, viene para poder acallar solamente su conciencia religiosa. Es domingo, es día de ir a la iglesia, ya cumplí. Pero toda la semana vive como el mundo. No es testigo de Jesucristo al mundo, no habla de Jesucristo en el trabajo, en la familia, a los amigos, a los compañeros, no habla de Jesucristo a nadie. Dice aquí, libra a los que son llevados a la muerte. Ese compañero tuyo puede estar en los últimos días ya de su vida, puede ser que sea el último momento en que tú lo veas, puede ser un familiar tuyo. Por eso tienes que hablar vida, vida. Hay que reprender la muerte. Así que hay muchas personas que están caminando hacia la muerte por el pecado. Tú tienes que mantener en cobertura de oración a las personas, tu familia, tus hermanos. Tienes que orar por la salvación y Dios te dirá, ahora llévale el Evangelio, porque de eso se trata el trabajo que tenemos que hacer aquí en la tierra, hablar de Jesucristo. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, peligro de muerte. Si una persona muere sin ser cristiana verdadera, se va al infierno. Ningún rezo va a sacar a esa persona de allí, ningún novenario. No hay purgatorio, es un invento religioso del hombre, un lugar de purificación del alma. Toda la vida fue mala, maldijo, fue perversa esa persona. Y en el momento de morir se hace buena. No, es mientras tengas vida física que tienes que resolver el asunto. Todos los delincuentes, como tienen mucho dinero, mandan a hacer sus mausoleos grandísimos en los panteones. Las mejores tumbas están allí, como si el dinero los fuera a rescatar. Están como los faraones egipcios, enterrando dinero. No, para entrar al cielo no se necesita dinero. El dinero lo necesitas aquí en la tierra. Ya cuando te mueres, mira, vas a entrar desnudo, ya sea al cielo o al infierno. Uno decide a dónde ir mientras tiene vida aquí en la tierra. Yo decido, fuimos creados para tomar decisiones. ¿A dónde vamos cuando lleguemos a morir? Ya tiene 70 años, prepara el viaje. Salmo 90:10, dice la Biblia, la vida del hombre son 70 años, los más robustos 80. Si ya llegas a los 70, estarás viviendo tiempos de gracia a partir del 71. Y todos los días tú eres la persona más indicada para darle gracias a Dios un día a la vez. Dice, un día a la vez. Hay una alabanza que dice, un día a la vez. Señor, estoy vivo. Gracias por este día que me permites. Estoy en el
años, 70 más un día, 70 más 2 días, 70 más 3 días. Llegas a los 80, la Biblia dice que los más robustos pueden llegar a los 80. Así que si libras o rebasas los 80, mucho más gratitud debe haber en tu corazón. Quienes deben dar más gracias a Dios son los que ya rebasaron esas edades. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Nos tiene prestada la vida aquí en la tierra. Estamos de paso en el planeta Tierra y la vida es rápida. Se va como la neblina, dice la Biblia. Imagínate 70 años de llevar una vida mala, perversa, sin hacer ningún bien a nadie, simplemente lleno de codicia, trabajé para mí, acumulaste dinero, acumulaste propiedades, acumulaste carros, tienes mucho dinero. Pero el diablo dice, bueno, es el tiempo ya de que vengas al infierno. Y la persona cree que va para arriba cuando va para abajo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia lo dice. Si tú no conoces la Biblia, tendrás problemas. ¿Hacia dónde va tu destino? Por eso tenemos que ser enseñados en la palabra y tenemos que salvar a la gente. Aquí en Maranata se les ha enseñado a predicar de Jesucristo, no de religión. Las personas que vienen a formar parte de nosotros son personas que decidieron bautizarse en esta iglesia para servirle al Señor, evangelizando y discipulando, ganando almas para Cristo, no para estar sentadas en la banca. Dice aquí, versículo 12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Yo quiero decirles de que todos estaremos delante de Jesucristo, el juez de toda la tierra, seamos cristianos o no cristianos. Aún los de otras religiones, musulmanes, budistas, ateos, todos estarán delante de Jesucristo. Hoy en día es la confusión religiosa. ¿De qué religión eres? Yo soy católico, yo soy presbiteriano, yo soy bautista. Estarás un día, seas de la religión que seas, delante de Jesucristo. Y no vas a hablar de tu religión. Vas a hablar de lo que el Señor mandó en su palabra. Si en tu religión no te enseñaron la Biblia, tendrás problemas. Por eso, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que estar escudriñando la palabra y obedeciendo la palabra. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos. Y Dios dice, salven a la gente. La gente está muriendo sin Cristo y se está yendo al infierno. Pero Dios a todo cristiano le va a demandar acerca de la salvación de las almas. Somos llamados a ser testigos, dar testimonio de Jesucristo donde quiera que estemos. Mira lo que dice el Salmo 118. Es el salmo o es el versículo que debes estar repitiendo todos los días, sobre todo en este tiempo donde hay un ambiente de muerte. Salmo 118, versículo 17. El Salmo 118 es un salmo de acción de gracias por la salvación de Dios. Dios es salvación, nos salva del infierno, nos salva de la condenación eterna, nos salva del pecado, nos salva del diablo. A esto vino Jesucristo y para eso está la iglesia en la tierra. Versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré. ¿Para qué quieres vivir? ¿Vivir por vivir? No. ¿Para contar qué? Las obras de Jehová. Tú vives para hablar de Dios, para contar
las maravillas de Dios, los milagros de Dios, las obras de Dios. Por eso cuando ves un eclipse, el eclipse de luna que acaba de suceder, debes estar mirando la obra de Dios. Cuando ves el sol, cuando estás viendo las nubes, estás viendo la creación de Dios. Y más cuando estás viendo al prójimo, estás viendo la máxima creación de Dios, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Por eso tenemos que tener el amor de Dios, y solamente cuando recibimos a Jesucristo seremos llenos de ese amor.